Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda. Vamos a continuar con una clase más del curso de cálculo de varias variables. A ver, la clase pasada nosotros nos quedamos por el ejercicio este que está aquí, el ejercicio 11, ya lo resolvimos. Vamos a resolver ahora el ejercicio 12. El ejercicio 12 sí es un poco abstracto. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. No es complicado, es abstracto. Ya van a ver por qué digo eso. A ver, vamos a analizar cómo se está resolviendo este ejercicio. A ver, el ejercicio dice, ejemplo 12, dice, transformar la ecuación, es un ejercicio de transformación. Tenemos la ecuación x al cuadrado por la derivada de z a dx más y al cuadrado por la derivada de z a dy es igual a z al cuadrado. Tomando en cuenta como nuevas variables independientes, u es igual a x, b es igual a 1 sobre y menos 1 sobre x, y w es igual a 1 sobre z menos 1 sobre x. ¿Dónde empieza aquí la complicación? El hecho de que han puesto tres variables, ya considerando w. Y w depende de z y de x, entonces es un poco confuso aquí. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra función z es una función que depende de x y de y. Y eso se intuye o se dice a partir de la ecuación diferencial que le planteamos acá arriba. Entonces z normalmente depende de x y de y. En este caso, como normalmente se hace, vamos a pasar a través de v y de u, o de u y de v. U y v, porque u y v es el orden que normalmente tomamos. Y u debería depender de x o de y v de x o de y. Pero aquí es donde entra w. W depende de z y de x. Como z depende de u y de v, entonces w depende realmente, aunque no se vea muy bien aquí, no sea muy fácil de verlo, de u y de v. ¿Por qué? Porque w está dependiendo de z y de x. Entonces, como w depende de z y z depende de u y de v, entonces tendría este orden, que de u y de v depende, luego u depende de x y de y v depende de x y de y. Tendríamos esta forma más o menos. Entonces, tendríamos que w depende de u y de v, y u y v depende de x y de y. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aquí en la resolución dice, debemos tomar como función a w en términos de u y de v, es decir, w igual a f de u y de v. Y plantean esta ecuación diferencial, que es la que está aquí. La diferencial total sería dw es igual a dw por du sobre a du, y más dw a dv a dv. Tiene sentido porque si se simplifican estos diferenciales nos quedan solo los diferenciales de dw. Esa es la parte complicada de ver. ¿Por qué se plantea esta ecuación diferencial como la ecuación diferencial modelo que debemos seguir? Yo considero que se plantea, por lo que acabo de mencionar ahora, que como z depende de u y de v, y w depende de z, entonces w va a depender de u y de v. Por eso se plantea esta ecuación diferencial que está aquí. Eso es lo primero, el primer análisis que se debe hacer para poder avanzar. En la resolución. Ya. Entonces, ¿qué es lo que luego se plantea en la resolución de este problema? Se hace lo siguiente. Se dice que esta expresión, que es la ecuación diferencial que nos están dando en el problema, se hace una asunción y luego se empiezan a obtener los diferenciales que se necesitan para reemplazarlos.
en la ecuación diferencial de W. Entonces se dice que de la ecuación diferencial que nos da el problema, que es esta, se tendría lo siguiente. Si tú tienes dz de x, lo normal es que acá tengas multiplicado por un diferencial de x. Si tú tienes dz, perdón, si tú tienes dz a dy, lo normal es que tengas multiplicado por un diferencial de y eso es igual a un dz. Eso es lo que se está planteando acá en esta parte, esto de aquí. Y eso tiene sentido porque si tú simplificas el dx con el dx y el dy con el dy, solo te van a quedar diferenciales en dz. ¿Ya? Entonces, se hace una comparación entre este y el de acá. Y se llega a que este de x tiene que ser igual a x cuadrado. Y que este de y tiene que ser igual a y al cuadrado. Y que el de z tendría que ser igual a z al cuadrado. Para que se cumpla ese mismo modelo de ecuación diferencial. Entonces, nosotros tenemos que encontrar este de aquí, el dw, que es igual a dw a du por du, más dw a db por db. Entonces tenemos que encontrar cada una de esas diferenciales. En este caso, el primero que empiezan a encontrar es el du. Luego encuentran el db, luego encuentran el dw, y eso lo reemplazan en la expresión de dw y encuentran la ecuación diferencial. Primero encuentran el du. Un momento, pero aquí tengo una duda. El dw también hay que encontrar el dw. Y también hay que encontrar el dw a du. El dw a du por x al cuadrado. Bueno, lo que está haciendo es encontrar los valores de aquí, todos estos. En este caso encuentra el du, el db y el dw. Y los reemplaza. Eso es lo que hace. Los reemplaza en esta ecuación diferencial. Ya vamos a proceder a hacer eso entonces. Primero, encontremos el du. Como nosotros tenemos aquí que u es igual a x, si yo derivo du a dx, sería derivar este x a dx. Entonces esto se hace 1. Tendría que du a dx es igual a 1. El dx lo paso a multiplicar y tendría que du es igual a dx. Entonces, du es igual a dx, pero como dx es igual a x al cuadrado, que es lo que está aquí, entonces aquí tendría x al cuadrado. Y este vendría a ser mi primer reemplazo. Ya, el siguiente que voy a encontrar es el db. O pueden encontrar el dw. Como yo sé que b es esto, b es igual a 1 sobre y menos 1 sobre x, el db respecto a qué lo derivo para poder encontrar la expresión. Ya, lo derivo respecto a lo siguiente. Lo que tengo que darme cuenta es de que depende b. En este caso b es esta expresión que está aquí. Entonces b depende de lo siguiente. B depende de x y b depende de y. Es lo que se puede inferir de esta ecuación, porque la ecuación que tenemos es que b es igual a 1 sobre y menos 1 sobre x. Entonces, si yo quiero encontrar db, yo debo decir que db es igual a db a dx por dx más db a dy por dy. Entonces aquí lo que tendría que hacer es encontrar lo que vendría a ser db a dx, hacer las respectivas derivadas. Entonces, como b es igual a 1 sobre y
menos 1 sobre x. Si yo derivo db a dx, ¿cuánto me queda? Esto se hace 0 porque y sería una constante. Y esto sería lo mismo que derivar menos x a la menos 1. Porque lo estoy subiendo. Menos 1 pasa a multiplicar, se hace positivo. El menos con el menos 1. Y x elevado a la menos 1 menos 1 vendría a ser x elevado a la menos 2, lo que vendría a ser igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces, el db a dx vendría a ser igual a 1 sobre x al cuadrado por dx. Más, ahora el db a dy. Procedo a borrar esto. Y ahora tengo que encontrar db a dy. Entonces, esto se hace 0 porque x sería como una constante. Y tendría que obtener la derivada de y elevado a la menos 1. Lo cual vendría a ser igual a menos y elevado a la menos 1 menos 1. Vendría a ser igual a menos y elevado a la menos 2, lo que vendría a ser igual a menos 1 sobre y al cuadrado. Entonces aquí vendría a ser menos 1 sobre y al cuadrado por dy. Correcto. Luego recordamos estos reemplazos que los obtuvimos de este análisis. Y entonces, ¿cómo cambiaría la expresión? Cambiaría db es igual a 1 sobre x al cuadrado por el de x, que es x al cuadrado, más menos 1 sobre y al cuadrado por dy, que es y al cuadrado. Entonces aquí se simplifica este con este, y este con este, y me quedaría db es igual a 1 menos 1, lo cual me da 0. Entonces aquí tenemos que db es igual a 0. Eso es lo que está aquí. Si ven, db es igual a 0. Aquí queda db igual a 0. Acá du igual a x al cuadrado, que es lo que usamos hace un momento. Ahora falta el dw. Procedo a borrar. Y obtenemos el dw. Entonces, el dw lo obtenemos de w. W es igual a 1 sobre z menos 1 sobre x. Entonces, podemos ver que w depende de z y depende de x. Entonces, dw vendría a ser igual a dw a dz por dz más dw a dx por dx. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es dw a dz. Entonces, aquí está la ecuación. Entonces, dw a dz vendría a ser derivar esto respecto a z. Sería derivar 1 sobre z respecto a z. Y el 1 sobre x se hace 0 porque es una constante. Esto es lo mismo que tener la derivada de z a la menos 1. Y eso vendría a ser igual a menos z a la menos 1 menos 1. Sería menos z elevado a la menos 2. O menos z o menos 1 sobre z al cuadrado. Entonces esto vendría a ser menos 1 sobre z al cuadrado por dz. Ahora tengo que encontrar el dw a dx. Borro. Y derivo dw a dx. W es esto que está aquí. Si derivo a dx sería d de menos 1 sobre x a dx. Ese menos 1 sobre x lo puedo poner como x elevado a la menos 1. Y al derivar esto tendría menos, el menos 1 pasa a multiplicar al menos enfrente. Tendría x elevado a la menos 1 menos 1, lo cual se hace x positivo. X elevado a la menos 2 vendría a ser 1 sobre x al cuadrado por dx. Pero como vemos acá, el dz es igual a z al cuadrado. Entonces lo reemplazamos el dz por z al cuadrado. Y reemplazamos el dx por x al cuadrado, que es lo que está acá. Se simplifica este z cuadrado con este, y este con este, y tendríamos menos 1 más 1 igual a 0. Entonces, el dw también me da 0.
procedo a borrar y ya vendría a reemplazar directamente en la ecuación diferencial que habíamos planteado al comienzo. La ecuación diferencial que planteamos al comienzo es esta, entonces la planteo aquí. dw es igual a dw respecto a du por du más dw respecto a db por db. dw me dio 0. dw a du. El du me dio x al cuadrado. dw a db no lo hemos calculado. Y el db me dio 0. Aquí está, este me dio 0. Entonces todo esto se me hace 0 y me quedaría dw a du por x al cuadrado igual a 0. Si este x al cuadrado lo paso a dividir al otro lado, me quedaría 0 dividido para x al cuadrado, lo cual se hace 0. Entonces me quedaría simplemente dw a du es igual a 0. Y eso es lo que está aquí. dw a du es igual a 0. dw a du es igual a 0. A ver, yo espero que se haya entendido, porque la verdad para mí cuando vi por primera vez este ejemplo también fue complicado, sobre todo entender el por qué, ¿no? Porque cuando nosotros analizamos el ejercicio de transformación anterior, este sí estaba más claro. Teníamos dos variables que eran u y b, y cada una de esas variables dependían de x y de y respectivamente. Entonces estaba clarísimo que por reglas de la cadena nosotros teníamos que llegar desde u pasamos a x y a y, de b pasamos a x a y y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hace especial este ejercicio? Es que nos dan tres ecuaciones, de u que es igual a x, de b que depende de x y de y w que depende de x y de z. Lo complicado aquí está en que z, o sea, z es la variable principal, o sea, z también depende de x y de y, lo que expliqué al comienzo. Entonces, de ahí que nace se plantea esta ecuación diferencial de acá, que para poder llegar a lo que nos están pidiendo, que es encontrar la transformación de esta ecuación diferencial y dejarla en términos de, debería ser de u y de b, tenemos que plantear esta ecuación diferencial que está aquí con amarillo, esta. ¿Pero por qué? El porqué de eso es la cuestión como tal. ¿Por qué la definimos en términos de w? Yo digo que la definimos en términos de w porque w va a depender de u y de b, y al mismo tiempo u y b dependen de x y de y. Y eso es así debido a que w depende de z. Como z depende de x y de y x y y dependen de u y de b, se forma este arbolito de aquí. Entonces esa es la parte complicada, de entender por qué se plantea la ecuación diferencial que está aquí con amarillo. ¿Por qué se plantea esto como una solución? W igual a dw a du por du más dw igual a db por db. Y ya lo otro es porque esa es esta comparativa entre la ecuación diferencial de partida, que es la de aquí, se la compara con este modelo para plantear estas igualdades acá, que de x igual a x al cuadrado, de y igual a y al cuadrado y de z igual a z al cuadrado, y luego todo lo que yo hice, ¿no? Bueno, sí, la verdad siento que falta profundizar un poco más en este ejercicio, pero por el momento lo que yo entiendo de la resolución es eso. Por eso es importante revisar. En este caso, como menciono, lo especial de este ejercicio es que nos dan tres ecuaciones, u, v y w. Es eso lo que lo hace complicado en esa parte. Bueno, gracias por su atención. Lo dejaremos hasta ahí más. Como siempre digo, si quieres que esta clase te haya servido y deseas colaborar con el canal, puedes hacerlo en este botón que dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Gracias por tu atención, esfuérzate mucho y estudia bastante. Nos vemos.